alimentarse de una célula viva para vivir? Correcto. Dependen de una célula viva para vivir. Por lo tanto, nosotros no los podemos aislar en las formas tradicionales. Por lo tanto, ahí hay que pensar, ya, acordad que el profesor, para los postulados de Koch, uno de los postulados muy importantes que incluye los postulados de Koch, es que hay que aislar al agente causal. Por lo tanto, los que son parásitos obligados no podemos cumplir de la manera tradicional los postulados de Koch, para que lo tomen así, ¿ya? Se pueden hacer, hay nuevas técnicas, hay nuevos Sí, medios de profe. cultivo. ¿Perdón? O sea, profe, entre comillas, para poder cultivar estos parásitos tienen que ser en un medio vivo. En un medio claro, en este caso, los que son parásitos obligados, uno los tiene que empezar a aislar en el mismo hospedero, pero un hospedero sano. Así lo hace. Por ejemplo, para uno trabajar con el oidio de la vid, que es causado, que es causado por el hongo Erysiphus necator, yo para mantenerlo y multiplicarlo tengo que tener plantas de vid. Y así es lo que se hace tradicionalmente. Uno en un invernadero va cultivando vid y va manteniendo su cepa, su aislado, en el caso que trabajara con oidio. Y esa es la forma de trabajar, ¿ya? Espérense, que hay alguien que me está diciendo, no se puede aplicarlo. Eso, perdón, está bien. Admitir, no. Perdón, es que tengo que ir viendo los que vayan ingresando y el chat y no es fácil. Ya, claro, hay parásitos obligados los cuales dependen de una célula viva, por lo tanto no podemos cumplir los postulados de Koch de la forma tradicional, ¿ya? Eso significa, acuérdense, primero describir los síntomas, observar una planta u un órgano enfermo, donde vamos a ver alguna descripción de síntomas, donde los cuales los tenemos que describir. Segundo, viene el aislamiento del posible agente causal, y eso es tomar una zona de avance del daño que estemos observando, y se trata de colocar de la forma más estéril y no más estéril sobre un medio de cultivo artificial para ponerlo en condiciones óptimas de crecimiento, de temperatura, de humedad y de temperatura, perdón, y humedad y temperatura principalmente, para que se crezca, se desarrolle y después nosotros hagamos la identificación de ese posible agente causal. ¿Ya? Después que hayamos caracterizado este agente causal, se tiene que volver a reproducir los síntomas. Nosotros para poder establecer que la gente causal de una enfermedad tenemos que tratar de reproducir los síntomas. Y ahí podemos ir a un sinfín de debates si realmente se han comprobado que todas las enfermedades, que algunas son muy complejas, han producido los postulados de Koch o se han reproducido los síntomas, a veces es muy difícil, toma muchos años, por eso no es fácil, ¿ya? Pero entendamos que hay que reproducir los síntomas, ¿ya? Hay que reproducir los síntomas y después que nosotros hayamos reproducido los síntomas en un tiempo adecuado, lo cual puede ser de días, 2 días, 3 días, a meses o años, una vez que hayamos cumplido reproducimos los síntomas después de este tiempo de incubación, lo cual le sigue el reaislamiento, donde tenemos que volver a sacar al microorganismo que nosotros inoculamos, sacarlo nuevamente, o sea, reaislarlo es lo que se llama técnicamente. Reaislar es sacar algo que tú inoculaste, para que me entiendan, ¿ya? Es reaislar a la agente causal, reconfirmar su identificación y con eso cumplimos los postulados de Koch, donde nosotros comprobamos que reproducimos los síntomas y se identificó al agente causal y nuevamente se aisló al agente causal reproduciendo estos síntomas. Con eso nosotros completamos los postulados de Koch y establecemos el agente causal de una enfermedad. ¿Ya? En lo cual, en los parásitos obligados, como ustedes están viendo, y como el profesor trató Majareda en forma muy repetitiva y dar hincapié en que son parásitos obligados muy importantes, como son los oidios y las royas, y recordar que son hospederos específicos, son parásitos obligados y muchas veces son hospederos específicos, que solamente el oidio de la vid, recuerden que puede atacar solamente a la vid, pero está el oído de la manzana que se llama Podosphaeria leucotrichas que solamente afecta a la manzana. Tenemos en este caso a una de las enfermedades más importantes que afecta a los cereales, que son las royas. Acá tenemos la roya de la hoja, que también es un parásito obligado, y así lo dije previamente, que es Puccina gramini, forma especial Titris. Ya, después habrá algunos ejemplos, enfermedades, y aquí estamos. ¿Cómo se defienden las plantas, pues señores?
¿ya? Las plantas tienen mecanismos de defensa, no es que estén a libre, sabemos, yo les hablé de cómo podían ingresar por aberturas naturales, por heridas, perdón, voy a... Déjeme cambiar porque no están viendo lo que yo estoy... ¿Están viendo la clase o no? Que tinca que no. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo se defienden las plantas, dice? Sí, sí. Ya, perfecto, ya, muchas gracias. Ya, las plantas tienen un mecanismo de defensa. Primero, y nunca se olviden, tenemos primero, tiene toda una barrera, ya tiene un mecanismo de defensa el cual ya está establecido, ¿ya? Por cierto modo. Hay un mecanismo de defensa que está establecido y hay otro mecanismo de defensa que se puede activar en la planta. Y dentro de los que están preformados o formados en sí, son las barreras que presentan las plantas. Y acá ustedes pueden visualizar los mecanismos, los tipos de defensa. Pasivo, que lo que quería decir era el constitutivo, el que ya viene en sí estructurado en la planta, ¿ya? Y principalmente van a ser estructuras que están compuestas en la planta, ¿ya? Van a haber una gran cantidad, pueden ser la cera, pueden ser el grosor de la cutícula, otras estructuras que permitan anatómicamente impedir el movimiento de estos patógenos. Obviamente también hay bastantes compuestos preformados también, ¿ah? Saponina, alcaloides, glucósidos, proteínas. Ahí les voy a hablar un detalle, pero lo importante es que hay un mecanismo de defensa pasivo y otro activo, ¿ya? Y el activo es el que se va a inducir por algún microorganismo patógeno que va a ser reconocido, ¿ya? O a veces hay otro mecanismo que un organismo activa el mecanismo de inductor de defensa, pero no siendo un patógeno, sino puede ser un promotor, ¿ya? Pero lo claro es que tenemos un sistema de defensa, uno pasivo y uno activo, ¿ya? Perdón que estaba mirando un compañero que estaba ingresando, ¿ya? Y aquí hay un esquema general de lo que va a involucrar uno u otro, y ahora vamos a ver a continuación las cosas más importantes que ustedes tienen que saber en este aspecto. Bueno, acá les estoy mostrando un gran ejemplo, no sé si un gran ejemplo, perdón, un ejemplo donde muestra la susceptibilidad de vides, ¿ya? Acá ustedes para que me puedan entender y seguir, acá tenemos vides, ¿ya? Y donde tenemos distintos cultivares. Recordar solamente que la especie se llama Vitis vinifera. Y aquí el profesor ya se equivocó en algo que él siempre predica casi, que los nombres científicos siempre se escriben en cursiva y no se olviden, mis queridos futuros colegas, ¿ya? Los nombres científicos siempre van en cursiva, ¿ya? Lo otro importante, bueno, aquí estamos hablando de la vid, ¿ya? Que es Vitis vinifera. La vid para vino, Vitis vinifera. Hay varias especies, ¿ya? Pero hay Vitis vinifera, donde acá ustedes están viendo una diversidad de distintas especies. Eso es lo que quiero mostrar. Hay distintas especies de vitis, ¿ya? Y aquí, en forma paralela, se está viendo cuán susceptibles o no son al ataque y a la infección de botitis cinerea. Perdón, que aquí hay una imagen que donde me aparecemos todos, que me molesta ahí sí. ¿Ya? Donde acá muestra una alta susceptibilidad, principalmente ligado a la especie Vitis vinifera, ¿ya? Y aquí vamos disminuyendo en la severidad de, si ustedes pueden observar, el grado de severidad o daño que va a tener botritis cinerea, por ejemplo, en el caso de una hoja, miren, una hoja aparentemente sana, muy poco daño, hasta un extremo de mucho daño. Y acá lo podemos visualizar ya internamente, donde se pueden ver ciertas estructuras de los hongos que corresponden, acuérdense, la unidad básica que les dije yo es una hifa, ¿ya? Donde la parte más activa de la hifa es la punta de la hifa. Por si no sé, para recordar nomás. Bueno, y acá ustedes están observando una hoja en cual está totalmente invadida por micelio del hongo internamente, y acá en la parte superior están viendo, bueno, créanme, se ve una hifa la cual se ha especializado y forma al conidióforo, cuál va a ser la estructura especializada en formar las esporas de este hongo, denominadas también conidias, que corresponden a las esporas
asexuales, ¿ya? Pero a las esporas y a las conidias, ¿ya? ¿Sí? ¿Y estos hongos tienen cuerpo fructífero como o los champiñones comunes, por ejemplo? Sí, o sea, claro, o sea, hay distintos tipos de estructuras. Es que aquí, no, mira, no los quiero enredar en estructuras sexuales y asexuales, no vale la pena, pero sí producen estructura, ¿ya? Dentro, cuando yo hablé de la clase pasada, por ejemplo, hablaba mucho de la fuente inóculo en algunas enfermedades, como en la fruta de la manzana y también en enfermedades asociadas a la madera, que afectan la madera de los frutales y produce la muerte de los brazos. Hay estructuras reproductivas que se llaman pignidios, ¿ya? Que son estructuras de resistencia, y los hongos producen distintas estructuras de resistencia para sobrevivir a condiciones adversas. Es más, Botrytis cinerea, el honguito que está, bueno, que estoy aquí tratando de mostrar y que les voy a mostrar en el laboratorio, y como les dije que era uno de los más importantes, produce estructuras como son los esclerosios. Y estos esclerosios son más que una compactación, una muy fuerte compactación de micelio que le va a permitir al hongo, que se va a dar dando cuenta que viene en condiciones adversas, en cual forma esa estructura de sobrevivencia, hasta que vuelva a las condiciones favorables para que obviamente, este escleroso, que es una estructura de resistencia en el caso de la botritis y otros hongos, se vuelva entre comillas, a activar y liberar el micelio, ¿ya? Pero hay un sinfín de hongos que producen una gran cantidad de estructuras. Es más, por ejemplo, el oidio produce una estructura que se llaman cleistotecios, ¿ya? Y esas estructuras de resistencia también a su vez son estructuras sexuales. Por eso no los quiero enredar, pero sí tienen que saber que hay estructuras, ¿ya? Y muchas de esas estructuras están en los residuos de poda. Y los residuos de poda, por ejemplo, que son una fuente de inóculo importante. ¿Sí? Acuérdense que la clase pasada fue de fuente de inóculo, yo le hablé varias fuentes de inóculo, ¿ya? Hablé de las hojas, en el caso de la sana del manzano también, hablé del ciclo de la sana del manzano, de la Venturina equale, donde también ellos tienen una estructura, ¿ah? Que da inicio a la infección primaria, que corresponden, ¿se acuerdan? De dónde salían las ascosporas en la infección primaria, que se va a producir generalmente entre agosto y septiembre durante las puntas verdes, donde la fuente inóculo está en los residuos de las hojas que están en el suelo, en el caso del manzano, en el caso de la aventuria, ¿ya? Ahí van a estar nuestros cuerpos especializados, donde el micelio va a formar, ¿se acuerdan o no? Bueno, lo dejar como tarea para que se informen cuál es la estructura, porque lo hablé y está escrito, ¿ya? Una estructura en la cual se va a producir la infección primaria, que están en las hojas, va a ser la fuente inóculo, ¿ya? En el caso de la venturia, ¿ya? De la sarna del manzano, hay estructuras. Y en el caso de la botritis, volviendo a este caso, hay estructuras, ¿ya? Para responder a la compañía, hay distintas estructuras dependiendo del hongo, y muchas de esas estructuras están en las fuentes de inóculo. Ya, y aquí ustedes están visualizando con es susceptible un cultivar versus otro. Bueno, aquí les estoy mostrando un resultado de una investigación, lo cual no es menor después de varios años, y aquí, bueno, un trabajo chino, no es que sea un trabajo de chino en cuanto a la complejidad, sino un trabajo realizado por investigadores chinos, lo cual también era muy complejo, ¿ya? Pero aquí y hacen una gran cantidad y búsqueda de variedades y de cultivares que tienen en China. Bueno, China es un país, pero tremendo, ¿ya? Donde uno de los orígenes está la vid también. El origen de la vid está como en la parte entre Rusia, China y Europa, por ahí está. Kazajistán, Uzbekistán, todos esos países en Stan, es el centro de origen de la vid, ¿ya? Y obviamente ahí está también una parte de China, y hay bastante material genético. Lo que uno hace muchas veces para enfrentar algunas, por ejemplo, no necesariamente enfermedades, pero pueden ser enfermedades, plagas o mejoras, es siempre recurrir al material genético. Para hacer mejoramiento muchas veces en distintos aspectos, a veces uno se va al centro de origen, porque el centro de origen muchas veces es donde ahí está la mayor diversidad, a veces de esa especie. Hay especies más antiguas a lo mejor. Bueno, y aquí lo que quiero resumir es que hay otras variedades, hay variedades chinas, por ejemplo, como acá digo, o acá se menciona Killing Grape,
¿ya? Que es una vitis SP que se llama Pingley 5, donde interesantemente, y es una potencial herramienta, donde muestra que no hay infección de botitis, o es muy baja la infección, lo cual es un aporte tremendo en el caso de esta enfermedad en esta planta, que afecta a todo el mundo, donde se cultiva la vid. Pero todo eso va sucediendo porque se activan distintos mecanismos. Y eso es lo que voy a mostrar, de cómo esta planta llega a ser, o este cultivar en especial, Pingley 5, hace que la infección no avance. ¿Qué tiene en la planta? Obviamente hay unos mecanismos de defensa que van a actuar y que sobresaltan y que se van a incrementar, ¿ya? Aquí lo único es visualizar lo mismo en cuanto a susceptibilidad, de menor susceptibilidad a mayor susceptibilidad, donde tenemos un extremo Pingley 5 solamente para que me sigan, y en el otro extremo tenemos a una famosa cultivar Red Glove, que es de cosecha más o menos maduración tardía de uva de mesa, ¿ya? Y aquí lo que ustedes pueden visualizar solamente, no es susceptibilidad, pero en los dos extremos, Red Glove y Pingley 5, Red Glove y Pingley 5, donde lo que únicamente estamos observando lo mismo que estamos observando anteriormente, pero bajo microscopía de barrido electrónico, ¿ya? Y aquí ustedes pueden visualizar las conidias donde están empezando a germinar en el caso de Red Glove y donde producen su hifa germinan y la hifa penetración, ¿ya? Y en el caso de Pingley 5, miren, es muy reducida, se reduce la formación y la germinación. Hay una inhibición de la germinación. Si bien a veces se puede producir el apresorio y la estructura especializada, miren el desarrollo acá ya casi como tela de araña versus una u otra hifa que puede germinar y avanzar, versus que acá hay miles, ¿ya? Y aquí ustedes están observando estructuras que no germinan versus en una condición común que germinan, en el caso de botitis cinerea. Miren la cantidad. Oye, pero aquí esto es impresionante. Miren, ahora que miren la cantidad, todos esos puntitos son conidias. Miren la cantidad de conidias que tiene este hongo versus en esta otra tipo de hoja. ¿Ah? Son escasos. Miren, la germinación, miren las hifas, cómo van germinando, ya germinadas, perdón. Acá, nada. Todo eso porque hay una condición en la planta. La IFA, profesor, era esa red que se crea entre los hongos, ¿cierto? Sí, sí. Más que es la unidad básica que tiene como estructura un hongo, se llama hifa, ¿ya? Tú cuando veas un conjunto de hifas en un mismo cultivo, en un mismo hongo, eso va a llamar micelio. ¿Ya? Uno habla siempre de micelio, pero la unidad básica, y uno si lo quiere individualizar, y a lo mejor lo vamos a ver hoy día por microscopio, no a lo mejor, lo vamos a ver una unidad básica que va a ser como un bracito, ¿ya? Que a veces presentan tabique, ¿ya? Eso se llama hifa, y el conjunto de las hifas se llama micelio. Ya. Aquí lo que ustedes están observando es lo mismo, el profesor como es tan repetitivo muestra lo mismo, la sintomatología, y es más, acá muestran desde 4 horas hasta 96 horas, cómo es capaz de avanzar rápidamente la infección de botitis cinerea en el caso de una variedad susceptible versus otra variedad, Pingley, que es resistente, ¿ya? Y aquí lo que está mostrando también la diversidad o la variabilidad que tiene una versus otra, y aquí lo que muestra el resumen es que, miren la cantidad de lesiones, la variedad susceptible, que es Red Glove, versus Pingley, ¿ya? Una cosa es lo que estamos visualizando, otro ya es la cuantificación de eso en un gráfico y acá en una figura. No, los dos son figuras, pero acá tenemos imágenes que muestran las hojas y acá tenemos un gráfico que son de barras que muestran el impacto de la enfermedad, versus el cultivar en cual se desarrolla levemente. Y es más, les puedo mostrar. Oye, ¿ustedes saben qué significa estas letritas? A, B y esa barrita solamente para incrementar sus conocimientos o recordarlos si es que alguno se lo ha olvidado. ¿No les llama la atención? ¿No me quieren preguntar? Escuchen, Tiene que ver con estadística tiene que ver con estadística. Muy bien, y hablan del señor. margen de error, tal vez.
¿Cómo, perdón? ¿No le escuché al final? El margen de error, pues, puede ser. Sí, puede estar relacionado con el margen de error. Pero sí, esto significa que hay una diferencia. Cuando hay letras, te está indicando que hay diferencias estadísticamente significativas, independiente del programa y del tipo de prueba que uno utiliza. Aquí lo que te está indicando es que hay diferencias significativas, evidentes, o sea, entre estos dos cultivares. Te está diciendo que A es distinto, significativamente es mucho más enfermo o desarrolla mayor enfermedad, desarrolla una enfermedad significativamente mayor que la variedad Pingley. Y esto aquí lo estamos demostrando estadísticamente mediante alguna prueba, ¿ya? Prueba de Tukey, prueba de LSD, y ahí uno puede agregar recién las letras, ¿ya? Lo otro que indica acá son las desviaciones estándar. Son a veces cuánto se desvían los datos. ¿Ven? Acá ven una barrita que puede ser la desviación estándar, y generalmente también siempre hay que colocarla porque te indica en cierto modo cuál es el rango en cual se mueven tus datos. Los datos aquí están mostrando un promedio, que es la barra, acompañado de cuánto van a variar los datos dentro de ese promedio. ¿Ya? El total de datos, esta es la barra. Y muchas veces, es más, uno a veces solamente con mirar las desviaciones estándar, uno podría decir si hay diferencia o no. Y aquí pueden ver un ejemplo. Miren esta barra acá, esta grande. ¿La ven mi cursor? ¿Me siguen o no? Para no hacer el loco, como siempre Sí, lo hago. profe. Ya, muy bien. Sí, Gracias, profe. señor. Ya. Acá están viendo una barra, ¿no es cierto? Y si no estuviera, bueno, hay diferencia estadística, porque hay distintas letras entre esta barrita y esta otra barrita. Son distintas letras, por lo tanto ya hay una diferencia. Pero aquí lo que les queremos demostrar es que también uno a veces, al ver solamente la desviación estándar, uno ya intuye, ¿ah? Porque uno lo va a realizar realmente cuando haga la estadística, pero uno ya intuye que hay diferencias significativas, cuando hay diferencias entre las desviaciones estándar. ¿Ya? ¿Ven? Ahí se ve claramente entre esta barra y esta otra barra. Hay una clara diferencia, por lo tanto mi experiencia me diría que hay una diferencia, ¿ya? Que debería ser estadísticamente significativa, ¿ya? Y esa es la desviación estándar. También, como dijo el compañero, también a veces se pone el error estándar, ¿ya? Que es otro indicador que uno saca dentro de la estadística, que también se indica. ¿Ya? Y dentro, ya que nos volvemos al tema estadístico, algo muy importante, y ustedes como grandes ingenieros agrónomos, uno cuando haga un diseño experimental de lo que ustedes hagan, y se llama diseño, es porque uno tiene que tomar todas las precauciones habidas y por haber para disminuir el error. Si eso es lo que uno hace en la experimentación, lo único que hacemos nosotros todos, y ustedes también como futuros colegas o científicos y profesores, ¿por qué no? Así como lo fui yo, igual que ustedes, luchamos contra el error dentro de la experimentación. Y la única forma de poder luchar contra el error de la experimentación, contra el error de la experimentación, es ser metódico y usar la mejor estadística dentro del experimento que uno vaya a hacer. ¿Ya? Ya, pero profesor, sigamos, no queremos seguir hablando de la estadística. Muy bien, compañero. Ya, aquí muestra lo mismo, solamente lo mismo, como en un cultivar, miren cómo germinan, o sea, que hay dos cosas que uno acá puede visualizar. Cómo germinan el tiempo, desde 4 horas a 96 horas, y lo otro que acá lo que estamos viendo es la tinción de, diatil, se me olvidó el nombre de este compuesto, pero es un compuesto que se tiñe. ¿Y cuál es lo importante? No sé si se acuerdan, pero yo hablé dentro de las armas que tienen las plantas, están los ROS. ¿Se acuerdan lo que eran los ROS? Y ahí dice, son especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Yo les dije, las especies reactivas de oxígeno, solamente por si recuerdan, pueden ser armas, como también un metabolito importante dentro de la señal que va a estar internamente en la célula. Una vez que las señales son percibidas por parte del patógeno, van a haber señales, ¿ya? Y esos pueden ser las pectinas, algunos compuestos, etcétera, y eso va a activar
los sensores que están en la membrana plasmática, para que se recuerden, que son principalmente cadenas de leucina, cadenas de otros tipos de proteínas. Se van a activar estos sensores que están y van a pasar la señal a proteínas que se van a ir fosforilizando, ¿ya? Que van a ser las MAP y las CAMP. Estas que se van a ir fosforilizando, o sea, agregando un fósforo, se van a ir activando y van a pasar esta señal, en cierto modo, a mensajeros secundarios, que van a ser el calcio o la calmodulina. Por eso el calcio también es muy importante, aparte de ser estructuralmente muy importante, el calcio juega un rol también como mensajero secundario, en pasar la señal, ¿ya? Y otro mensajero secundario que a veces juega un rol importante, independiente que también puede ser un arma, están las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Solo comente como recordatorio, mis estimados colegas. Bueno, en este caso estamos viendo especies reactivas de oxígeno desde el punto de vista de armas que es capaz de producir este hongo, donde las especies reactivas de oxígeno que se producen como armas, en el caso de botritis, miren, los niveles que producen, ¿ya? Acá se ve la tinción, es decir, a medida que aumenta la concentración o presencia de especies reactivas de oxígeno, esto hay una mayor tinción de este compuesto, y aquí está mostrando que a medida donde hay germinación, infección, hay mayor tinción. Está asociado esta especie reactiva de oxígeno desde el punto de vista como armas para el patógeno, ¿ya? Y a su vez esta producción también de estos productos se ve disminuida en la variedad resistente, ¿ya? Y acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos bacterias biocontroladoras como ejemplo nomás, ¿ya? Donde hay una enfermedad muy importante. Acá tenemos un crisantemo, una flor de corte muy importante, crisantemo. Para variar, para no que el profesor no muestre solamente frutales, sino un crisantemo, una flor muy bonita, ¿ya? Y esta flor se ve afectada por un hongo que se llama Fusarium, que es la marchita, ¿ya? Y aquí lo único que quiero que ustedes pueden visualizar es primero acá una experimentación, donde tenemos la planta control, que tenemos el testigo, en cual se inoculó con agua para provocar un daño y no solamente ver que el daño sea capaz de producir un impacto en la planta. Es para descartar que ese daño no haga ese impacto, sino el inóculo, ¿ya? Acá tenemos un control que va a ser negativo, una planta en cual se inocularon con Fusarium y muestra un marchitamiento, aquí se ve una clorosis, acá presenta el Fusarium más el fungicida, ¿ya? Donde no hay desarrollo de la enfermedad, obviamente porque se protege a la planta, y acá lo interesante es que tenemos a la inoculación, pero con un biocontrolador, o con Bacillus, ¿ya? Donde la planta, si bien puede mostrar un menos desarrollo, no va a ser tan claro como la planta solamente cuando está inoculada, ¿ya? Si aquí les cuesta verlo visualmente, observarlo, lo veo yo, pero después lo pueden ver con mayor calma, pero sí aquí vamos a ver el gráfico que muestra lo mismo, donde muestra el diámetro de crecimiento. En este caso, tenemos acá en triángulo el control, perdón, acá tenemos el cuadro, perdón, acá está Diasomet con fungicida donde crece muy poco, ¿ya? Después vamos a tener el control, aquí tenemos el biocontrolador, donde, en cierto modo, el biocontrolador algo hace en la planta, que no solamente por su acción propia, ¿ya? Que pueden tener metabolitos que controlen al patógeno, sino también muchas veces van a ir a estimular los mecanismos de defensa. Y aquí al final lo que muestra es lo mismo, porque hay menos daño versus la Fusarium cuando tenemos el biocontrolador y también tenemos el fungicida, y ahí muestra las diferencias estadísticas, y ustedes pueden ver los valores. Pero lo importante es que disminuye en presencia, obviamente, cuando se protege con un fungicida, y también si nosotros lo acompañamos con un biocontrolador, que puede ser, un control directo como biocontrolador, pero también muchas veces este biocontrolador o microorganismo puede ir a estimular
en los mecanismos de defensa. Y hay varios productos en sí que son así. Ya. Pero para entender todo esto, obviamente la planta tiene que percibir la señal. Ahora desde el punto de vista de la planta tenemos que darme cuenta cuando llega un patógeno. ¿Ya? ¿Y cómo se dará cuenta? Mediante elicitores. ¿Ya? Yo le hablaba desde el punto de vista del patógeno, ¿de qué compuesto se da cuenta el patógeno cuando va a tener sus hospederos? De pectinas, les dije, de celulosa, que se va a dar cuenta que puede ser su patógeno, y ahí lo va a identificar, lo va a censar y va a generar todos los tipos de respuestas. ¿Ya? Y en la planta pasa lo mismo, pero los compuestos se llaman elicitores. ¿Ya? Son compuestos que provocan cualquier tipo de defensa en la planta, señores, ¿ya? Para que no se confundan. En los patógenos también van a haber compuestos que los estimulen, ¿ya? Pero no se van a llamar elicitores, ¿ya? Elicitores se van a llamar solamente en la planta, y van a ser compuestos que son propios del patógeno, que va a permitir a la planta activarse, ¿ya? ¿Y cuáles son esos? Van a ser las armas que tienen los patógenos, ¿ya? Y material estructural que tienen los patógenos. Eso es lo que va a permitir, eso van a ser los compuestos que aquí se denominan elicitores, para que se genere un tipo de respuesta, ¿ya? Estas pueden ser enzimas, como celulasas, silanasas, enzimas pectolíticas, butinasas, material extracelular. También para que ustedes recuerden, cuando llegaba siempre un patógeno, una de las primeras pasos, aparte del reconocimiento inmediato, mediante los sensores que están en la membrana, que son proteínas, cadenas de leucina, también va acompañado muchas veces de una matriz extracelular que va a permitir adherencia muchas veces también, y también estas enzimas van a ayudar a la degradación del material vegetal. Bueno, estos son elicitores que se va a dar cuenta la planta, y también componentes de la pared celular de los hongos, ¿ya? Que nunca se tienen que olvidar. Los hongos se caracterizan por tener quitina, ¿ya? Y no se olviden, quitina, ¿ya? Glucanos y glicoproteínas, y algunas toxinas también que son elicitores para las plantas, ¿ya? Pero si ustedes vamos pensando y vamos integrando, la propia estructura de los hongos pueden ser elicitores, y también las armas. Dentro de las armas tenemos las enzimas, tenemos material extracelular, que son también enzimas, y también tenemos las otras armas como las toxinas. Ya. Estimados, son las 9:30, sé que no hemos tenido una hora, pero ¿quieren un recreo de 5 minutos? Sí, profe. ¿Ya? Para que se mojen la carita y yo voy a buscar mi café. ¿Les parece? Ya. 5 minutos de recreo. Ya. Siguiendo con la clase, recordar que la planta tiene que percibir señales, percibir algunos compuestos de los patógenos para poder identificarlos, ¿no es cierto? Para poder decir, oye, lo identifico, por lo tanto tengo que generar todos los mecanismos de defensa posibles, tanto pasivos que estén formados, y tratar de inducir algunos mecanismos que me ayuden a frenar en cierto modo al posible patógeno que pueda entrar. Ya, en ese sentido, la planta también va a tener sensores, ¿ya? En la membrana, de la misma manera, en la membrana plasmática. Yo les dije en la clase anterior, ¿dónde están los sensores en los animales? Y en la gran cantidad de todos los organismos, en la membrana plasmática, que es una capa lipídica, ¿ya? Y nunca se olviden, donde obviamente van a haber varias cadenas de aminoácidos, que pueden ser, dije, y son muy similares también a lo que está descrito en los hongos. De hecho, están primero descritos en las plantas, después los hongos, y es más, están primero descritos en los animales, después las plantas, después los hongos, ¿ya? Pero bueno, están también receptores en la membrana plasmática por parte de la planta, que también son cadenas de leucina, lectinas y también cascadas MAP, ¿ya? Esos son los receptores que tiene la membrana plasmática de una planta. Hay muchos otros más, ¿ya?
que se han descrito, si nos ponemos en la literatura, van a haber muchos más, ¿ya? Pero lo importante es que aquí les nombro esto, y ¿dónde están ubicados? La membrana plasmática. Muy bien, señor, eso me gusta, que estén ahí conectados. Muy bien, muchas gracias. Se ganó un 7 virtual por estar atento. ¿Ya? Bueno, siguiendo. Se activa, nuestros sensores se van a dar cuenta de los elicitores. ¿Ya? Acuérdense que los elicitores van a ser los compuestos que son asociados a las estructuras de los hongos, como quitina o glicoproteína, o armas de los patógenos, como enzimas o toxinas, van a ser detectados. Y esos compuestos, cuando son detectados y sensados por la planta, se llaman Licitores. elicitores, muy bien, ¿ya? Elicitores, ¿ya? Y de hecho después ustedes en la vida profesional van a encontrar muchos productos, no, es que nosotros vendemos productos que son elicitores. Y uno dice, pero como ustedes van a saber, pues van a estar muy bien formados, elicitores, claro, va a significar eso, que va a elicitar, que va a estimular una respuesta. ¿Ya? Y todo está, los productos que van a ser ilicitores después en la vida comercial, la vida profesional, van a ser todos estimulantes de algún tipo de mecanismo, ¿ya? Que lo ayude tanto en el rendimiento, como a su vez también en los mecanismos de defensa contra patógenos, como también contra plagas. Ya, sigamos. Tenemos los receptores, igual que en los hongos, en la membrana plasmática, no nos olvidemos de eso, donde van a haber también cadenas de leucina, pero también lectinas y MAP, ¿ya? Y estos van a pasar la señal también por otras proteínas, también MAP y CAMP, que se van a ir fosforilizando, igual que en los hongos o en las bacterias, van a ir activando, se van a ir fosforilizando y van a pasar, acá la diferencia es que hay más mensajeros secundarios que están descritos, que van a pasar la señal dentro de la célula, ¿ya? Y estos van a ser otras proteínas quinasas, los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno. Dentro de esas especies reactivas de oxígeno, como ejemplo está el H2O2, que es conocido como peróxido de oxígeno, o agua oxigenada. ¿Ya? Está el oxígeno singlete, el oxígeno singulete, son estados del oxígeno en cual muestran una alta actividad, por decirlo, ¿ya? Porque muestra electrones desapareados, pero créanme que son altamente reactivos. Son moléculas de oxígeno que están altamente reactivos, tanto en forma individual como formando compuestos como el peróxido de oxígeno o agua oxigenada, ¿ya? Esas son especies reactivas de oxígeno y también actúan como acordarse, como armas del patógeno, también van a ser mecanismos de defensa de la planta y también van a ser compuestos que están asociados como mensajeros secundarios a pasar la señal. ¿Ya? También vamos a tener el óxido nitroso y también acá dos hormonas muy importantes también que juegan un rol, el ácido salicílico y el ácido jasmónico. Todos esos pueden actuar como mensajeros secundarios. Las hormonas en sí también actúan como mensajeros primarios. Si ustedes quieren recordar o reforzar su conocimiento profundo en fisiología, los mensajeros primarios que tienen las plantas, y nunca se olviden, van a ser las fitohormonas. Son las que mandan las señales de un lado para otro. Y así se va comunicando la planta, va creciendo, se va dirigiendo los nutrientes, etc. ¿Ya? Todo gracias a las hormonas, ¿ya? Que se pueden sintetizar, por ejemplo, las citoquininas. ¿Dónde se sintetizan? En los ápices de las raíces. Por eso son importantes, ¿ya? De ahí generalmente se producen la gran fuente de citoquinina. Hay otros lados donde se pueden producir también, pero la gran fuente donde se producen las citoquininas son en las raíces, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y hay una gran cantidad de hormonas que están asociadas a distintos procesos. Tenemos el etileno y el etileno y el ácido abscísico, que generalmente son hormonas que están relacionados con el letargo, con la caída de hoja, con el receso de las plantas, con la maduración de las plantas, con la maduración de los frutos.
¿ya? Y tenemos otras hormonas que son de activo crecimiento, división, como las citoquininas, la auxina, que ayudan a su vez a otro tipo de proceso, ¿ya? Pero eso en cuanto a las hormonas, ¿ya? Pero tenemos algunas hormonas que son mensajeros secundarios, ¿ya? Como va a ser el ácido salicílico, y no se olviden, y el ácido jasmónico, ¿ya? Si el profesor les pone verdadero o falso, ejemplo, la fitohormona ácido abscísico es un mensajero secundario en la planta. No, No, correcto, correcto. Esa es la idea. Es así de burda la prueba. O sea, si aquí el que no lee le va a ir mal. Así de simple, independiente que obviamente me gustaría que aprendiera de lo que uno vaya diciendo, pero uno se aprende bien las diapositivas, bueno, y lo puede complementar también con la clase, pero debiera irle bien en la clase, en la prueba, ¿ya? Pero hay que leerla. Tampoco así verla rápidamente, tienen que tener un contenido, guardar un contenido, aprenderse algunas cosas. No es que yo le estoy pidiendo que se aprendan cosas de memoria, lamentablemente, pero hay cosas importantes que hay que aprenderse. ¿Ya? Sigamos. Bueno, y estos mensajeros secundarios van a producir un tipo de respuesta. Acordarse que van al núcleo, y el núcleo va a generar una ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a ser el que genere la respuesta. Ese ARN mensajero va a generar, dice, vamos a activar, de aquí vamos a tener los que se activan: proteínas de defensa, fitoalexinas, iniciamos la muerte celular programada, que se le llama, o producimos enzimas para que nos defiendan. ¿Ya? También aquí me faltan también producir especies reactivas de oxígeno también, para neutralizar también al agente causal. Bueno, aquí lo único que quería destacar es que la planta en sí es una estructura, como ustedes saben, son plantas las cuales son inmóviles, pues son sésiles, las cuales han desarrollado y han evolucionado en el tiempo en el cual, ustedes créanme, que su estructura es algo firme, no cualquier cosa las puede romper. Obviamente, si uno le pega con un palo y un fierro se va a romper, pero si lo miramos más microscópicamente y en cuanto a la diversidad, es una estructura muy bien estructurada, muy fuerte, sedimentada, que no cualquier tipo de organismo la puede romper o penetrar, ¿ya? Y eso tenemos que tomarlo así, independiente de que lo humano no puede hacer cualquier cosa, pero tenemos que tomarlo así, que tiene una estructura que está muy bien conglomerada, tiene lignina, tiene celulosa, que son mallas compuestas de azúcares muy complejos, y a su vez también tenemos el calcio, que ayuda bastante a la pared celular. ¿Ya? El calcio juega un rol muy importante en cuanto a estructura, ¿ya? Y también como mensajero secundario, ¿ya? Y no es fácil de penetrar. Y aquí muestra la complejidad de cómo está estructurada la pared, ¿ya? De las plantas. Es algo muy complejo y no fácil de penetrar. ¿Ya? Acá podemos ver un corte ya tangencial, cómo puede estar estructurada una planta, y acá hay barreras que no todos los patógenos pueden pasar, por algo tienen cutículas, tenemos una epidermis gruesa, aquí les puedo mostrar un ejemplo de donde tenemos una variedad de uva donde tenemos epidermis muy gruesa y otra epidermis muy delgada, por lo tanto la epidermis muy delgada es mucho más susceptible, por ejemplo, al ataque de la enfermedad pudrición del racimo o moho gris causada por Botrytis cinerea, no así la otra. ¿Ya? Y eso ya es algo porque tiene una estructura o un mecanismo de defensa pasivo estructuralmente ya formado, que hace que una variedad tenga una mayor cantidad de cera versus otra variedad que tiene menos cantidad de cera, otra variedad que tiene menos cantidad de poros, otra variedad que tiene una mayor cantidad de poros, ¿ya? Estructuralmente. Y acá ustedes pueden ver la gran cantidad de compuestos que está conformada la pared celular, ¿ya? Y obviamente espero que lo hayan visto con mayor detalle en los cursos previos. Pero aquí lo que quiero recalcar es la complejidad, ¿ya? De todo esto, que no es fácil romper o penetrar, ¿ya? Defensas estructuradas, pasivas. Y aquí vamos al ejemplo de qué significa la cera, la cutícula y la epidermis. En sí detienen a los microorganismos,
o plagas muchas veces. Pero hay veces, obviamente, que ingresan estos patógenos. ¿Ya? De aquí voy a dar un ejemplo. Tenemos distintas, acá ustedes pueden ver una imagen de un corte tangencial de una valla. ¿Ya? Acá tenemos las distintas capas celulares que va a tener una valla de vid. Uva de Mensa Thompson Sidley. Y una foto que sacó este mismo profesor cuando hace muchos años trabajó en uva y trabajó haciendo corte. ¿Ya? Y guardé, uno nunca sabe. Po. Y trabajé también determinando estos niveles de cera. ¿Ya? Y aquí lo que ustedes están observando son ceras y después viene la cutícula. ¿Ya? La primera corrida son la cutícula y después viene la epidermis. ¿Ya? Y la cantidad de cera y otros aspectos pueden cambiar de acuerdo al cultivar. Y aquí lo que estoy mostrando es eso. Tenemos el cultivar Ruby Seedless por un extremo. Perdonen que puedo cerrar un poquito la pantalla, es que no me deja ver la pantalla. Pero en un minuto, no es que no me quiera mostrar, ¿ya? Así que con el permiso de usted la voy a cerrar un minuto, ¿ok? Ya, ahí sí puedo ver. Ya. Ups. Siempre se me sale. Espérense. Ya. Ahí están viendo, ¿no es cierto? La valla. Ya. Acá tenemos Ruby Seedless, Thompson Seedless, Crimson Seedless y otras variedades. Pero aquí lo que quiero destacar, nos vamos a ir al extremo. Por ejemplo, ¿ven Niágara? ¿Ah? Niágara, donde muestra una menor Sí, sí se ve, cantidad. profe. Ya, veo una menor cantidad de poros. Miren el grosor de la piel. De 98 milímetros cuadrados versus 52 milímetros cuadrados. Es el doble del grosor de la piel. Y obviamente podemos ver otros aspectos también entre las variedades en que el extremo Ruby Seedless tiene un 3.6 centímetros milímetros cuadrados de cutícula versus el Niágara que tiene casi el doble. ¿Ya? Y eso en sí, ¿qué indica? Bueno, también la cantidad de cera incide y todo eso permite tener un factor de resistencia que se ha estudiado y se ha determinado en cuanto a la agresividad de botitis. ¿Ya? Y acá podemos tener un ejemplo de un claro extremo donde tenemos la variedad Ruby Seedless y Thompson Seedless que son altamente, en este caso, poco resistentes dentro del factor de resistencia si lo llevamos o lo comparamos con el Otan Black o Niágara, que es 6.8. Y Niágara, para que ustedes sepan, es un cultivar muy ocupado en Estados Unidos o en Norteamérica, ¿ya? En Canadá y Estados Unidos, porque es una variedad que es de variedad de jugo de uva, ¿ya? Y es importante. Y aquí lo interesante es que muestra una cantidad de estructuras ya preexistentes que hacen en sí que sea mucho más tolerable o menos susceptible a ataques de botitis cinerea. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, por favor. Dale. Organolépticamente, ¿cuál sería la diferencia entre esas uvas? No sé, por ejemplo, la dureza, algo así. Sí, pues, o sea, organolépticamente debe haber una diferencia. Por algo también te dije, bueno, si lo miramos desde este punto de vista, obviamente esa variedad que es Niágara para jugo, yo no la he probado la valla en sí, pero organolépticamente hay un sinfín de diferencias, porque obviamente Ruby Chile es una variedad que tú te la comes. La Niágara no se come, igual, te la puedes comer, pero principalmente está destinada para la producción de jugo, ¿ya? Donde tiene otros aspectos. Pero obviamente hay diferencia entre las variedades. Hoy en día, si te hablara hoy día de las variedades nuevas como, ¿cómo se llama este cultivar nuevo? Hay muchos cultivares nuevos que tienden a ser, son variedades o cultivares que han sido mejorados en los últimos años, que son muy parecidos a las Thompson Seedless, que es la típica verde que no tiene pepa, ¿ya? Para que me entiendan. La verde, que es dulce. Hay nuevas variedades. Arra 15, por ejemplo, es una variedad nueva. Esa Arra 15 produce, o sea, una calidad organoléptica que supera a las variedades antiguas. La crocancia. Yo no soy bueno para cuantificar, tomar aroma, ser muy sensible con los sabores, etcétera. Yo no sirvo para eso, pero sí me di cuenta hoy, al probar estas nuevas variedades, la crocancia, no sé si entienden la crocancia, cuando comen una manzana, son atributos que uno a veces busca en la fruta, ¿ya? Y la crocancia de estas variedades nuevas era enorme, era
como que es crocante, pero es turgente, si eso es lo extraordinario. Y es, no sé, son cualidades que son muy importantes, y hay diferencias obviamente entre las distintas variedades en cuanto a la calidad organoléptica. Si eso a su vez muchas veces puede que haga una planta ser más susceptible o no, también lo puede ser, ¿ya? Porque obviamente a veces estoy pensando así, en cuanto muchas veces hay compuestos que se van liberando y pueden ser compuestos fenólicos que son aromáticos, ¿ya? Y le entregan un aspecto organosensorial muy importante. Por lo tanto, si está eso en elevadas concentraciones, yo tendería a pensar que si tenemos altos contenidos de compuestos fenólicos, en sí debería ser menos susceptible al ataque patógeno, ¿ya? Eso es lo que debiera ser. Pero en general los patógenos tienen la capacidad, aunque tengan mucho contenido de fenoles, aún así son presas de ataques de patógenos cuando tenemos condiciones muy favorables, ¿ya? Y aparte tenemos algunos manejos como si nosotros facilitamos el rompimiento prematuro de bayas durante el manejo, durante el descole, cortarle la parte final del racimo, sacarle los hombros, hacer el deshoje, hacer poda en verde. Hay muchos manejos que uno hace y a veces puede pasar a llevar las bayas, el mismo viento, la lluvia, etc. Hay muchas cosas que pueden afectar el estatus que se encuentre en nuestro vegetal. Si algo me quería decir, dele nomás. Ah, no, nada, quiero decir gracias. Ya. De nada, pues señorita, para eso me pagan. Para eso ustedes me pagan, pues si ustedes están pagando la carrera. Ya, sigamos. Aquí que estoy mostrando, miren, aquí tienen dos variedades, lo mismo. Ruby Seedless, si se acuerdan, era la más susceptible y la otra susceptible que le sigue es la Thompson Seedless. Ahí están viendo dos racimos, una variedad roja y una variedad verde, ¿ya? Y acá ustedes están viendo síntomas iniciales de la pudrición gris, ¿ya? De racimo, donde el síntoma inicial, y nunca se olviden, generalmente cuando está botrytis, lo cual no quiere decir que sea exclusivo de botrytis, pero si es la uva, muchas veces vamos a tener piel suelta, la piel suelta, y muchas veces también esta piel suelta a veces va acompañada muchas veces de la presencia de micelio, que acordarse era el signo. Cuando está en frío, todavía es blanco, pero si nosotros lo exponemos a la luz, se va a poner gris. ¿Ok? Y aquí, en forma gráficamente, aquí lo que estamos viendo, la incidencia del contenido de la cutícula en la incidencia de la enfermedad. Acá tenemos botitis, incidencia de botitis cinerea versus el contenido de cutícula. Y aquí, en grandes rasgos, lo que está mostrando, donde tenemos los puntitos en blanco, donde las variedades Ruby Seedless tiene un menor contenido de cutícula comparado con Thompson Seedless, y también ¿qué demuestra esto? Que al tener una mayor cantidad, un menor contenido de cutícula, también muestra que es más susceptible a botritis cinerea. Eso es lo que está mostrando ese gráfico, ¿ya? También muestra que hay una gran dispersión de datos, pero muestra una tendencia, y ahí va la tendencia. ¿Qué otros compuestos? Tenemos compuestos estructurales, cera, epidermis, ¿no es cierto? Que están conformadas, que a su vez son una barrera, pero también tenemos compuestos que están preformados ya también, naturalmente, como pueden ser, y como lo he dicho, como compuestos fenólicos, ¿ya? Y acá les dejo algunos ejemplos. El catecol es un compuesto que se encontró en la cebolla y está descrito en la cebolla, y después se han descrito en otras especies. Pero el catecol es un compuesto fenólico muy importante y que está presente en la cebolla. Y en cierto modo, ese compuesto hace que las cebollas sean muy poco afectadas por enfermedades, ¿ya? El ácido protocatréutico también en el vino es muy importante, ¿ya? Y besaraldehído en distintas plantas también se ha encontrado. Lo importante es que hay compuestos, perdón, ¿qué pasó? Me fui al final. Perdón. Lo importante es que hay compuestos preformados como compuestos fenólicos que actúan también como mecanismo de defensa pasivo, acuérdense, pasivo, junto con las estructuras que ya están formadas, ¿ya?
Oh, este profesor que se demora. Miren, aquí solamente para recordatorio, al que me habló de estructuras, acá hay estructuras para que recuerden y vean la clase. Acá son estructuras que están en las fuentes de inóculo. Las fuentes de inóculo van a ser los residuos o donde está nuestro inóculo, donde está nuestro patógeno. Eso puede ser las hojas que están en el suelo, las hojas que están en la planta enferma, las estructuras que están enfermas en la planta misma, brazos, cargadores, o los residuos vegetales que dejamos en el suelo, que pueden ser las hojas, o también restos de poda o restos de otros tejidos enfermos que dejamos en el campo. ¿Ya? Son fuentes de inóculos. El suelo a veces contaminado, las malezas pueden ser fuentes de inóculos también. Perdón, aquí viene alguien. La otra persona, perdón. Profe, consulta. Sí, dale nomás mientras llegó la diapositiva. Dale nomás, pregúntenme. Con respuesta a un compuesto fenólico que es el catecol, ¿ya? que es de la cebolla. Sí. He sabido igual que la cebolla es como un súper, entre comillas, dispersante de virus, entre comillas, para las personas. Ese compuesto fenólico igual se ha podido como extraerlo y aplicarlo, no sé, para aplicaciones químicas o hacerlo como, no sé, alguna extracción Mira, para... la verdad que del catecol lo ignoro, lo voy a buscar como tarea, la verdad que no lo he buscado, pero sí hay compuestos, por ejemplo, fenólicos que se están estudiando. De hecho, hay varias proteínas que se están tratando, que se han encontrado, que se ha demostrado que producen un tipo de mecanismo de defensa y se está tratando de producir. El problema muchas veces de esto es que son compuestos que son, a lo mejor son caros en la síntesis, pero cada vez se está avanzando en la tecnología hoy en día, donde está la síntesis artificial. De cierto modo, estos compuestos cada vez están siendo más baratos y cada vez están siendo más accesibles. Por lo tanto, yo esperaría que en el corto plazo debieran aparecer bastante estos compuestos. O sea, hay de estos compuestos fenólicos en el vino son muy importantes y de hecho hay muchos vinos que a veces la etiqueta los dice. ¿Ya? Que juegan un rol muy importante no solamente como mecanismo de defensa de la planta, sino también como beneficio para la salud de nosotros. Y, por ejemplo, desde el punto de vista del catecol lo ignoro, la verdad, pero lo voy a buscar, ¿ya? Pero sí de otros compuestos como el procatequéutico, que es muy importante en el vino, sí se destaca y se está tratando de sintetizar, ¿ya? Profe, y ¿Sí? consulta igual a eso. Por ejemplo, si llegamos si es que se llega a hacer un compuesto fenólico que entre comillas es como una defensa estructural de la planta, se aplica externamente a una planta que se intenta defender estructuralmente de ese compuesto. No hace como no sé si se haga algo, un experimento de eso, pero ¿no afectará que la planta se quiera defender de eso? O sea, todo puede ser, en el sentido, mira, si me lo miro desde el punto de vista, debe de ser difícil. Yo no sé qué rol cumplirá en sí la planta, no creo que se defienda contra los compuestos fenólicos, a menos que sea un compuesto fenólico muy específico que sea sintetizado por un patógeno. Ahí sí, pero no creo que vaya por ahí. En sí, los compuestos fenólicos, claro, no es llegar y tirar, pues. Es muy difícil. De hecho, con suerte se le está tratando de concentrar y fortalecer eso en la producción del vino, ¿ya? No hemos llegado todavía a algo masivo para llegar a producir y, no sé, de cierto modo aplicar.
Pero yo creo que mirándolo desde el punto de vista de la planta no debiera tener problemas. No, bueno, obviamente hay que estudiarlo si es que produce algún efecto, algún tipo de concentración o aplicación en sí en la estructura o no, pero no debiera generar un problema. Es más, a lo mejor distintas concentraciones o concentraciones más bajas de estos compuestos podían así estimular, inducir los mecanismos de defensa. Que eso sí puede ser. Y hay compuestos en ese sentido, no fenólicos, pero sí otro tipo de compuestos que ahora voy a hablar, que inducen un mecanismo de defensa. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya. Todo lo que estaba hablando era ya preformado. Hay compuestos fenólicos que están preformados, pero también hay compuestos fenólicos que se van a sintetizar como mecanismo de defensa. ¿Ya? Pero tenemos que tener claro que hay mecanismos pasivos, que son estructurales, y también algunos compuestos fenólicos que están ya formados. ¿Ya? Y ahí están los ejemplos. Acá tenemos otros compuestos fenólicos también, como ejemplo en la papa, que también son importantes. ¿Ya? Otros compuestos que también son de carácter fenólico, pero ya son de triterpenoides. ¿Ya? Ese es el nombre técnico, y son también conocidos. No sé si ustedes han escuchado la saponina. ¿Han escuchado de la Sí, saponina? profe, eso está aquí ya. Eso. Y de hecho, si uno cree, las saponinas tienden como si uno lo pudiera, en cierto modo, tocar. Cuando uno las concentra son como, incluso como especie como de detergente. ¿Ya? Bueno, la saponina, como dice el compañero, vienen de... Profesor. ¿Cómo? Se utiliza como jabón orgánico también. Correcto, por eso mismo. Tiene esa como particularidad. Y la saponina, que vienen en el quillay, no sé si ustedes sabían, pero bueno, hoy en día hay un producto que en base se llama QL Agri, creo que se sigue llamando, es un producto en base a saponina, y de saponina son productos triterpenoides, que son compuestos propios que tienen las plantas, y el quillay es una planta que es muy rico en saponina. De hecho, hoy día se produce y se multiplica el quillay para la extracción de estos compuestos. ¿Por qué? Uno, para el uso industrial como detergente, y también como para compuesto como para el control de enfermedades. ¿Ya? Y es más, para insectos y para nematos, y aquí va mi relato. Por ejemplo, el QL Agri, que es un compuesto que tiene a un alto nivel de saponina, que viene del quillay, es un excelente controlador de nematodos. ¿Y por qué viene todo esto? La historia es, ¿y cómo se dieron cuenta? Porque antiguamente, del quillay, no sé si les contaba esto, y si lo repito, bueno, lo siento. Del quillay muchas veces, antiguamente se sacaban duelas del árbol de quillay. Y ustedes, no sé si sabían, pero muchas veces, y hace muchos años, una manera de desparasitar a los caballos, se les daban trozos de quillay. Indirectamente ellos sabían que los caballos después botaban los parásitos y se liberaban de los parásitos. No sabían obviamente de por qué, la razón, pero sabían que tenía un efecto. Y eso se debe a la saponina. Y así se fueron descubriendo las saponinas, que actúan muy bien contra agentes causales. En este caso es un muy buen producto comercial para el control de nematos, como también de algunos pulgones. Bueno, acá tenemos algún ejemplo también. Si el profesor le pregunta qué compuestos hay preformados, aparte de están los fenoles, como por ejemplo, ¿será verdadero el ácido prototécnico? Sí, verdadero, ¿ya? Y después, si le pregunta, ¿las saponinas también son compuestos que están preformados? Verdadero, ¿ya? Y por ejemplo, si yo les pongo también, pero acá haciendo pillín, para enseñarles, el compuesto de triterpenoide, que es de una defensa ya preformado como la saponina, ejemplo, tomatititina, ¿es verdadero? Sí. No, pues si estoy diciendo que dije tomatititina, así como forma bien irónica, ese compuesto no existe. Ahí dice tomatina, pero el profesor a veces es tramposo y cambia las palabras. Por eso
tienen que leer bien. Si yo les pongo una aberración, así, les dije todo bien, se dan cuenta que le dije todas las frases bien, pero al final lo dije mal. ¿Ya? Y eso fue a propósito. ¿Ya? Para que ustedes también estén atentos cuando lean. ¿Ya? Van a hacer ejemplos así. No van a hacer un cambio de palabra que puede ser muy sutil. ¿Ya? Aquí, en vez de ser como lo correcto es tomatina, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les digo, si la saponina, terpenoides, es un compuesto estructural que cumple un rol de defensa, que ya está preformado, por ejemplo, en el tomate, ejemplo, tomatotón, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien, señorita, falso, ¿ya? Y esa es la idea, ¿ya? Lean bien, no van a hacer cosas tan sutiles, sino van a hacer aberraciones. Lo importante es que ustedes lean, solamente con leer se van a dar cuenta, ¿ya? Ya, acá vuelvo. Bueno, los elicitores, como dije, redondeando, son compuestos que van a provocar cualquier tipo de defensa en la planta, ¿ya? Que son constituyentes estructurales, recuerden, de los hongos, de las bacterias, o son productos de su metabolismo, de sus armas, ¿ya? Y acá sale nuevamente todo un resumen de lo que quiero indicar. Acá sale de nuevo todo un resumen nuevamente de cómo se ven las señales que son sensadas en la membrana plasmática a través de las cadenas de leucina, de lectinas y de proteínas MAP. Estas a su vez se van a activar, se van a fosforilizar a través de otras proteínas MAP y proteínas CAMP que van a pasar las señales a los mensajeros secundarios. ¿Ok? Y acá están los mensajeros secundarios que van a generar un tipo de respuesta. Estos mensajeros secundarios van a llegar al núcleo y este ARN mensajero va a generar diversos tipos de respuestas, que pueden ser varios en forma simultánea, que eso voy a hablar a continuación. ¿Qué pasa que no? Bueno, acá ustedes pueden visualizar lo complejo que puede ser en una planta seguir los patrones de licitores que va a tener, ¿ya? Acá lo dejo nomás a ustedes para que lo puedan ver, lo que es lo complejo que puede ser en una planta. Uno lo dice en forma muy simple, pero las cosas que se van desencadenando uno tras otra es algo complejo. Son muchas cosas que ocurren muchas veces en forma muy rápida y en forma simultánea. Esto es solamente para que vean lo complejo del sistema nomás. Bueno, a pesar de las barreras superficiales de los compuestos preexistentes, a veces no son suficientes. Y aún así penetran los hongos, ¿ya? Y aún así tenemos que, las nuevas plantas tienen que tener mecanismos de defensa que se activen. Aquí lo único que estoy mostrando es la variabilidad de la resistencia que pueden tener distintos cultivares de trigo, ¿ya? Donde tenemos una variedad altamente susceptible y una variedad que es altamente resistente. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver la variabilidad. Acá lo mismo, si ustedes ven y ven un ejemplo, tenemos una variedad de trigo que es muy susceptible a un hongo que se llama Magnaporte oryzae, que es la principal enfermedad que tiene el arroz a nivel mundial, es Magnaporte, ¿ya? Es un daño foliar y ataca a los granos, ¿ya? Lo hace inviable. Y aquí lo único que quiero destacar, que acá ahí se encontró un cultivar que tiene un gen X, que se determinó, que es el SHZ2, el cual le da una resistencia al arroz. Fue encontrado en una variedad X de arroz, ¿ya? Se le insertó este gen, es obviamente que ha sido modificado genéticamente este cultivar, pero desarrolla resistencia, ¿ya? Como ejemplo nomás, ¿ya? A lo cual se puede llevar cuando hay un mejoramiento genético acompañado. Yo les traté de hablar que los mejoramientos genéticos se va en la búsqueda de material, ojalá en el origen se trata de buscar la diversidad, porque dentro de la diversidad uno va a encontrar distintos tipos de respuestas, ¿ya? A las enfermedades. Y dentro de esos tipos de respuestas pueden ser anatómicas, cosas preformadas, mecanismos de defensa, y obviamente todo eso nace desde el ADN. ¿Ya? Por eso es importante estudiar eso en profundidad, y acá vemos el resultado de cuando se estudia todo eso, se puede detectar hasta al nivel de un gen. Y cuando tenemos muy caracterizado ese gen, eso significa varios años de estudio, se puede tratar de insertar y que no produzca ningún tipo de problema, ni en el humano, ni en la planta,
y vemos una mejora en la productividad y de que sea menos dañino desde el punto de vista de la enfermedad, vamos a tener un mejoramiento genético exitoso. Pero obviamente los microorganismos, para volver al punto de vista del microorganismo, los microorganismos van año a año, también se van ellos mejorando. O sea, como les dije, el microorganismo también va a ir sensando, se va dando cuenta en el tiempo. Oye, ya no es tan fácil entrar a nuestro hospedero, algo está pasando, vamos a tener que empezar a mejorar. De eso obviamente hay comunicación, no se llaman por celulares, pero sí se mandan señales de compuestos químicos que se comunican entre ellos y obviamente eso puede llevar evolutivamente a que se vayan cruzando, se vaya reproduciendo reproducción sexual, y esa reproducción sexual, como en todos los microorganismos, va a producir una variabilidad, ¿ya? Lo cual puede llevar a la aparición de organismos que ya no sean controlados por este tipo de ejemplos. Y es lo que pasa muchas veces con el mejoramiento genético del arroz del trigo, donde cada cierto año van saliendo nuevos. No sé si ustedes han estudiado el tema, pero en general en el arroz, en el trigo y en el maíz son cultivos muy intensivos, y en el algodón también muy intensivos, y la soya también son muy intensivos, en que se van desarrollando cada cierto año nuevas variedades, nuevos cultivares van apareciendo, porque las variedades que eran resistentes van perdiendo su resistencia. ¿Por qué? Porque también el microorganismo se va es decir, entre comillas, se va automejorando, van apareciendo nuevos aislados que ya no son fácilmente controlables con lo que uno tenía inicialmente. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya, dentro de las respuestas que se van a generar en la planta van a ser dos principalmente, tres. Uno, la respuesta de hipersensibilidad, que está en cierto modo ligada a la muerte celular programada en las plantas. Está la resistencia sistémica adquirida, también conocida como SAR, donde actúa, y nunca se olviden, el ácido salicílico. De ahí su gran rol. Y también está la respuesta sistémica inducida. Y aquí va algo muy importante. Está asociado al ácido jasmónico y también al etileno, pero aquí, como lo dice, va a ser inducida porque actúa un microorganismo induciendo eso. No es un patógeno. Es un microorganismo que va a interactuar con la planta. A veces puede ser un microorganismo que está asociado ¿cómo se llama estos compuestos que puse? Estos hongos, asociaciones con las plantas que ayudan a la absorción. Se olvidó el nombre técnico. Micorriza. Micorriza, mucha. Oye, se ganó 3-7 virtuales, señorita. Micorriza. Por ejemplo, las micorrizas es una asociación mutua en que se beneficia la planta y el hongo, donde la planta le da sustrato y el hongo también beneficia también con ciertos elementos a la planta, pero también en sí también gatilla, induce resistencia. Y en ese sentido hay varios microorganismos que hacen eso, y hay varios microorganismos del suelo que inducen eso. ¿Ya? Y en ese rol también juega un rol importante el ácido jasmónico. Lo importante es que la respuesta de hipersensibilidad es una muerte de celular programada, en cierto modo, donde la estructura que está atacada se muere rápidamente. La planta se da cuenta, destruyamos, en cierto modo dice, atención, atención, tomemos orden, destruyamos esta hoja que se ve afectada por una bacteria o por un hongo, que se destruya, tratemos de utilizar todos los compuestos que sean útiles, ordenémoslos y que se muera ese tejido. Esa es la orden, para evitar la diseminación de este patógeno. ¿Ya? Esa es la respuesta de hipersensibilidad, y van a actuar algunos compuestos también. La respuesta de resistencia sistémica adquirida, como en la respuesta de resistencia inducida, actúan hormonas. ¿Ok? Y es algo general, sistémico, a diferencia de la hipersensibilidad, que va a ser algo localizado. Bueno, aquí un poquito de historia, de eso usted lo puede leer, y eso no se lo voy a preguntar. ¿Dónde fue descubierto? Se descubrió primero en las gramíneas, una respuesta de hipersensibilidad. Se dieron cuenta hoy que habían variedades que reaccionaban a ataques de hongo y de virus. Y se dieron cuenta que había
un gen relacionado y algunos compuestos relacionados con esa respuesta de hipersensibilidad. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar un ejemplo de respuesta de hipersensibilidad. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la planta de tabaco es una planta en sí que muestra hipersensibilidad a varios patógenos. Y es un mecanismo que ha desarrollado. La hipersensibilidad significa que llegó, por ejemplo, una infección, una virosis, por ejemplo, partículas virales, y se produce la muerte de la célula y del tejido acompañante donde está atacando. Se produce una muerte de ese tejido para evitar la diseminación del patógeno. Y eso es una respuesta de hipersensibilidad. Se activa rápidamente, lo sensa y lo trata de detener. Las pseudomonas. Yo les hablé de una bacteria, la pseudomonas Syringae, Patovar Syringae, que causa el cáncer bacterial, principal enfermedad de los cerezos y de los carozos, principalmente en todas las zonas donde llueve bastante. ¿Ya? El tabaco también muestra una hipersensibilidad también a la pseudomona. De hecho, hay una pseudomona que la ataca y el tabaco responde con esta respuesta de hipersensibilidad. Uno lo inocula con pseudomona y rápidamente genera la respuesta de hipersensibilidad, donde va a necrosar toda esta sección para evitar la diseminación de esta bacteria. Produce la muerte de esa estructura, ¿ya? Y en forma localizada y en forma muy rápida. Acuérdense, con lo que estoy diciendo. Es una muerte celular localizada y en muy corto tiempo. ¿Ya? Lo otro también a complementar, que es muy específica en cuanto al patógeno, este tipo de respuesta. No así lo que vamos a ver a continuación, la respuesta sistémica adquirida, donde un rol muy importante juega el ácido salicílico. ¿Ya? El ácido salicílico es una hormona en sí que juega un rol muy importante en el mecanismo de defensa. Va a activar, cuando se activa esta hormona, aumenta su concentración, va a hacer que se active una serie de aspectos de defensa que van a ser las proteínas de defensa, compuestos fenólicos y otros compuestos que voy a mencionar. Esta respuesta de sistémica adquirida, como les dije, actúa en hormona, se va a aumentar su concentración. O sea, obviamente la planta se va a dar cuenta que hay una infección de un patógeno, va a tratar de activar su mecanismo de defensa sistémico. Este va a ser modulado por una hormona que se llama el ácido salicílico. Es un tiempo de expresión que va a durar se demora de unas horas a varios días en activarse, confiere protección, no solamente, y eso es lo importante, y lo dice sistémico, no solamente donde se produce el daño, que va a gatillar todo este tipo de respuesta, sino es algo sistémico en la planta. Y lo otro importante es que es de amplio espectro, a diferencia del mecanismo de hipersensibilidad, ¿ya? Que es específico y localizado, y rápido. Es una protección de larga duración, semanas y meses. Como lo dije, no es específico, es efectivo contra varios patógenos. Y manda la señal a través del mensaje, como les dije, mediante esta hormona. Y si ustedes obviamente tienen una estaca que tiene activado su ácido salicílico, y ustedes lo llegan a injertar, es capaz de pasar la señal al injerto o al portainjerto. Aquí lo único que estoy tratando de ejemplar, de dar como ejemplo, es que la resistencia sistémica adquirida, la activación y aumento de concentración de ácido salicílico en la planta, es gatillado porque actúan algunos genes que estimulan la síntesis del ácido salicílico, como son los genes de glutatión. ¿Ya? Solamente hay que hacer con eso, que hay una activación de algunos genes que van a estimular el aumento de la concentración del ácido salicílico. ¿Ya? Y eso va a generar un sistema de defensa, acuérdense, de amplio espectro,
de un periodo de tiempo largo, donde hay movilización de recursos, donde se van a sintetizar algunos compuestos, y también va a haber movimiento y concentración de ácido salicílico. A su vez, el ácido salicílico va a incrementar también varios mecanismos de defensa, como pueden ser cambios en la pared celular, pueden producirse nuevos compuestos que vayan a reforzar la pared celular. Pueden haber también bloqueamiento de los vasos vasculares. Hay un mecanismo que se llama, ¿cómo se llama esto? Se me olvida. Los taponamientos se les llama, tilosis. A veces, ustedes han visto los árboles, muchas veces cuando uno va a ver un árbol, hay goma, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta que los pinos o árboles tienen goma o botan goma? ¿O Sí, una especie profe. de goma? Ya, pues, esa producción de goma muchas veces puede ser por estreses abióticos y por agentes causales. Y esos son mecanismos de defensa que son modulados por el ácido salicílico. Produce taponamiento de los vasos también, porque si tenemos un hongo, tenemos una bacteria que está localizada en los vasos vasculares, se va a dar cuenta la planta y va a tratar de producir, bueno, una respuesta sistémica adquirida, la cual va a producir proteínas de defensa que ojalá lo traten de neutralizar, pero sí, en forma paralela también, si no es exitoso, va a producir el taponamiento de estos vasos vasculares. Y eso se llama tilosis, donde las células que están acompañando las traqueidas y los vasos se van a ensanchar y van a producir un taponamiento junto con goma, junto con compuestos fenólicos. Y eso es un taponamiento que es generado como respuesta de la planta al ataque de patógenos que pueden invadir esos tejidos y que es modulado por el ácido salicílico. Acá generalmente, bueno, ¿y cómo se ha dado cuenta que funciona esto? Es porque también se han hecho aplicaciones externas de ácido salicílico, donde se han medido que los niveles de compuestos fenólicos, de proteínas PR, de la concentración del ácido interno, se ve aumentado. Y se ha comprobado que genera estos cambios. Y que, bueno, algo más adelante, que también no solamente va a producir mecanismos de compuestos que van a neutralizar como proteínas PR, sino también van a producir compuestos que van a actuar, compuestos fenólicos, y también defensas, compuestos estructurales, como dije, tilosis, que es el taponamiento, suberina, callosa y goma. Callosa obviamente para ojalá cicatrizar cualquier tipo de abertura que pueda hacer una vía de entrada para un patógeno. La planta también se va a dar cuenta de eso, y obviamente si yo soy una planta y tengo herida, voy a tratar de cicatrizar lo más rápido posible esa herida, así disminuyo la probabilidad de una posible infección. Por lo tanto, puede aumentar la respuesta en cuanto a la callosa, suberina, tilosis y goma. Y acá están las proteínas PR. Solamente proteínas PR son proteínas que tienen acción acción directa contra neutralizar al hongo. Tienen una acción antimicótica importante, como pueden actuar tanto a nivel de estructural, porque dañan la quitina. Acuérdense, un compuesto importante que compone los hongos es la quitina. Y las proteínas PR neutralizan o atacan y separan la quitina. Si no hay una estructura ensamblada de quitina, no hay una estructura en sí en el hongo, por lo tanto se muere. Y las proteínas PR son proteínas muy importantes en el sentido que atacan a la quitina. Acá no los quiero marear, pero aquí lo único que estoy mostrando, bueno, número uno, para enseñarles, estas son cosas moleculares donde estamos viendo la expresión de un gen. ¿Ya? Y aquí lo que estamos viendo, la expresión, yo les dije, que muchas veces para ver la expresión de una respuesta se habla del ARN mensajero, y eso es lo que estamos viendo acá, donde acá tenemos una variedad de papa resistente y una variedad de papa altamente susceptible, y aquí lo único que quiero visualizar es que se activan, si ustedes ven acá, se está activando proteínas, estamos viendo la expresión de las proteínas PR, donde el cultivar que es mediana, moderadamente resistente, miren,
podemos darnos cuenta que este cultivar que se llama KB, que es moderadamente resistente, presenta una síntesis importante de estas proteínas PR. Por lo tanto, esto en cierto modo es lo que le confiere o le da una condición de que sea menos susceptible al ataque de, en este caso, del hongo Phytophthora infestan, que produce un ataque, el tizón tardío de la papa. Si es que no es la enfermedad más importante a nivel mundial que tiene la papa, el tubérculo de papa y también el follaje, es Phytophthora infestan, conocido como el tizón tardío de la papa, causado por el hongo o pseudo-hongo, o más conocido como cromista, Phytophthora infestan, un hongo muy importante, hongo también del suelo, que le gusta bastante el agua, muy importante en la papa. Y aquí lo único que están reflejando que este cultivar, que es moderadamente resistente, tiene a su vez una activación de estas proteínas PR, no así el nivel que podemos comparar con la variedad que es susceptible. Lo otro importante, que acá las proteínas no solamente hay una producción en forma localizada a nivel de daño, donde se encuentra el patógeno, sino también hay una señal en distancia. Y eso es lo que está demostrado, y eso es lo que le he dicho previamente. Es una señal que se trata de diseminar y sistémicamente en la planta. Aquí lo está mostrando en virtud de las proteínas PR, que no solamente están en forma concentrada a nivel donde está el daño, sino también en el resto del tejido si nos vamos alejando de la zona localizada. ¿Ya? Acá lo mismo, créanme nomás, lo mismo, una enfermedad en soya, donde hay una roya X, este es el nombre de la roya, donde tenemos acá, donde tenemos conidias que han germinado en un poroto, ¿ya? Pero cuando este poroto se le ha activado un gen asociado al estimular las proteínas PR, la respuesta que tenemos en este cultivar mejorado es que no hay una germinación de las conidias. Por lo tanto, considerablemente poco susceptible al ataque, en este caso puntual, a esta roya. Bueno, y también lo que va a activar esta respuesta sistémica adquirida, modulada a guardarse por el ácido salicílico, no solamente están las proteínas PR, sino no solamente van a estar los compuestos que se puedan formar y estructuralmente también que se pueden formar como callosa, compuestos fenoles, goma, tilosis, sino también fitoalexinas, ¿ya? Yo creo que la deben haber escuchado y tienen que aprendérsela. ¿Qué son las fitoalexinas? Van a ser los compuestos antimicrobianos que son de bajo peso molecular, que son sintetizados por las plantas y que actúan en respuesta a agentes microbianos principalmente. Y como lo dije y como recalco, están asociados a la respuesta sistémica adquirida y por ende son de amplio espectro. ¿Ya? Aquí lo otro importante es que esta fitoalexina dice que no están presentes en los tejidos sanos, sino obviamente cuando se activa un mecanismo de defensa. Acá volvemos para redondear finalmente todo cómo se lleva a una variedad susceptible y resistente, que están involucrados, como les dije, compuestos fenólicos, van a estar involucrados también un mayor nivel de síntesis de estos compuestos fenólicos. Aquí podemos magnificar el daño versus uno versus otro, dos cultivares que le hablé al principio, uno totalmente muy susceptible, otro resistente. ¿Y por qué está dado eso? Yo le dije, claro, porque debe tener un mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa, ¿qué va a dar? ¿Qué muestra? Miren, de aquí lo que está demostrando que la variedad resistente, en este caso, si miramos este gráfico, solo como ejemplo, presenta una mayor cantidad de enzimas, que son capaces de neutralizar las enzimas del patógeno. La catalasa, la superóxido de mutasa y peroxidasa son enzimas que van a neutralizar al patógeno y van a ir a neutralizar las especies reactivas de oxígeno, que son generalmente las formas como se ataca a una planta. En general,
para que todos me entiendan, ustedes entienden que nosotros, a medida que vamos avanzando a la edad, nos vamos oxidando, por eso vamos envejeciendo, ¿ya? Y eso pasa porque nuestro equilibrio redox, que es de oxidación, va disminuyendo. Nuestra capacidad antioxidante se va perdiendo. Por eso es muy importante que nosotros consumamos cualquier tipo de producto que estimule y que ayude a la acumulación de compuestos antioxidantes para que nosotros no nos oxidemos, ¿ya? Y una de las vías principales de oxidación son las membranas. Nuestras membranas se van oxidando, por eso en el tiempo nos vamos envejeciendo. Nuestra capacidad de autorregeneración y de compuestos fenólicos va disminuyendo, ¿ya? Bueno, y en la planta pasa lo mismo, y aquí lo que estoy demostrando solamente que la planta que es resistente presenta altos niveles de estas enzimas que son capaces de neutralizar las especies reactivas de oxígeno, como también capaces de neutralizar las enzimas del patógeno, como también al patógeno. Y eso es lo que muestro acá en los tres ejemplos de enzimas, como catalasa, superóxido dismutasa y la peroxidasa, ¿ya? Donde siempre la variedad que es resistente presenta altos niveles de esta enzima que van a neutralizar a su vez las enzimas que pueden ser armas o estructuralmente del hongo. Eso, señores, eso es lo que quería decir en grandes rasgos. Acá solamente un ejemplo nomás que cómo se ha llegado también al mejoramiento genético introduciendo genes donde uno, en el caso del oídio, el oídio es una enfermedad causada por el Erisiphe-necato, que es un parásito obligado, ¿ya? Que es muy importante en las vides. Y es de origen, esta enfermedad de origen americano, vitis vinífera es europea. Las vides americanas tienden a ser menos susceptibles al ataque del oídio, que es una enfermedad de origen americana, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente que se han dado cuenta, si nos vamos a buscar las variedades americanas que están en Norteamérica, por decir, en Canadá y Estados Unidos, hay variedades que han encontrado que son menos susceptibles al ataque del oídio. Obviamente porque han evolucionado donde han evolucionado junto con este patógeno y obviamente han mostrado una gran variabilidad de posibles individuos que muestran algunos una alta susceptibilidad, como tiene que ser, y otros con menos susceptibilidad. Y en ese sentido se han identificado algunos genes que se han insertado a la vitis vinífera, y aquí lo único que quiero mostrar es que hay un ejemplo que se está estudiando, donde hay una vitis vinífera que es susceptible, y acá la vitis vinífera en la cual se le ha insertado ese gen, que muestra una resistencia, y donde se disminuye bastante el progreso de la infección. ¿Ya? Eso, señores, eso ha sido todo por hoy. Déjenme detener la grabación.